Tengan muy pero muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Es un gusto poder dirigirme a cada uno de ustedes nuevamente para continuar con el estudio de la Carta a los Corintios. Pido disculpas por estas 2 semanas de ausencia por diferentes motivos, pero aquí estamos de nuevo. Lo prometido es deuda, así que tenemos que completar esta preciosa carta y como hemos venido diciendo, a poder sacar el mayor provecho y poder fortalecer a nuestros principios doctrinales, principalmente creo tener claridad en cuanto a los conceptos bíblicos para que no tengamos problemas con las falsas doctrinas, ¿no? Hoy vamos al capítulo 14 y vale la pena mencionar que el capítulo 12, 13 y 14 creo, en mi opinión, que encierran el corazón de todos los aspectos doctrinales relacionados con el Espíritu de Dios, en lo que nosotros leemos en todo el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo nos explica en una forma magistral, como lo vimos en el capítulo 12, los dones espirituales, todo lo que encierran los dones, cómo es que el Espíritu de Dios da los dones, los reparte en la iglesia cuando Él quiere, como Él quiere, a quien Él quiere, y cómo este desarrollo de los dones nos lleva a nosotros a dar un servicio en la iglesia, ya que entendimos que los dones son para gloria del Señor y para bendición y edificación de su pueblo. Pero luego nos llevó al capítulo 13, donde nos habló de la eminencia del amor, donde puso el amor como por encima de todos los dones, ¿verdad? Y eso es lo que aprendimos en el último estudio, en el capítulo 13, la importancia del amor, la eminencia del amor y cómo el amor va por encima de cualquiera de todos los dones que puedan haber en la iglesia. Ahora, llegamos al capítulo 14 y lo vamos a partir en dos secciones. En el capítulo 14, Pablo nos explica, como él lo sabe hacer, acerca del don de la profecía como uno de los dones superiores. Y los primeros 25 versos, Pablo los utiliza en este capítulo para poner por encima de todos los dones al don de la profecía. Entonces vamos a ocuparnos un rato acerca de la profecía y luego termina en los últimos versos del 26 al 39 hablando acerca del orden en la congregación, o sea, cómo en una reunión de la iglesia, cuando la iglesia se reúne en un servicio, en un culto, llámese como se le llame, cuán importante es recordar que Dios es un Dios de orden y que lo que nosotros hacemos en su nombre debe de prevalecer el orden. Entonces, cuando tenemos una reunión, cuando tenemos un servicio, un culto, debe de prevalecer el orden. Y es interesante que cuando Pablo escribe estos versos, acuérdese, se los escribe a la iglesia de Corintio. Y la iglesia de Corintio era reconocida por el desorden, o sea, eran dados a los extremos y lo vemos en la práctica de la Santa Cena, lo vemos a la hora de reunirse, lo vemos a la hora de hacer cualquier cosa. Ellos sacaban a luz su trasfondo, que realmente pues era la parte cultural de ellos, ¿no? Pablo nos deja ver que los dones espirituales son usados, o mejor dicho, son repartidos en la iglesia para ser usados con el fin de que el pueblo de Dios sea bendecido y que sea edificado. Por encima de que deben de ser para gloria y honra del que los da, ¿no? Que es el Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, cuando vemos la superioridad del amor por encima de todos los dones, entonces nos damos cuenta de que
cuando nosotros hablamos de una manifestación del Espíritu de Dios, esta manifestación del Espíritu de Dios tiene que estar respaldada con la Escritura. Y creo que aquí es donde muchos cristianos se han desviado, se han salido y han dejado de lado la verdad y han empezado a adoptar prácticas de carácter mentiroso o de carácter emocional o de carácter religioso, en el cual simplemente han dado lugar a la fascinación, han dado lugar al sensacionalismo, han dado lugar a la parte emotiva de los individuos, y entonces se han generado prácticas religiosas que realmente no van conforme a la Escritura. Y si nosotros en verdad amamos al Señor, y si de verdad somos celosos de la palabra, entonces tendríamos nosotros que velar por la sana doctrina. ¿Y cómo nosotros vamos a velar por la sana doctrina? Bueno, en primer lugar, conociendo la palabra para poder nosotros defender la palabra, para poder nosotros defender la fe, para poder nosotros argumentar cualquier cosa que se levante en contra de la iglesia, ¿no? Entonces, vamos a ir al texto, capítulo 14, como dije, vamos a cubrir los primeros 25 versos. Espero que tengamos suficiente tiempo para cubrir todo el capítulo. ¿Okay? Empieza el capítulo 14 diciendo: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ahora, todo el capítulo 13 nos dejó ver que el amor está por encima de todo. Ahora dice Pablo que nosotros nos mantengamos en ese amor, pero que procuremos los dones espirituales, pero de preferencia el don de la profecía. Entonces, esto nos dice que según el apóstol Pablo, el don de la profecía está poniéndolo en su criterio por encima o como el don más importante ante los demás dones. Yo sé que vimos en el capítulo 12 que Pablo dice que hay diversidad de dones, o sea, hay dones al escoger. Pero mire qué interesante que nos pone el amor por encima de todos y ahora dice que dentro de los dones. Ahora, otra vez, este es el criterio del apóstol Pablo. Este es el criterio del apóstol Pablo y creo que Pablo tiene suficiente autoridad como para dejarnos ver las cosas en el orden correcto dentro del contexto doctrinal. Entonces dice Pablo que sobre todas las cosas que busquemos el don de la profecía, o sea, por encima de todos los dones. Entonces pone el don de la profecía como un don superior. Ahora, es bien importante y creo que ya lo mencioné antes y voy a volver a repetirlo. O sea, entender la profecía del Nuevo Testamento es de vital importancia para no caer en el error que han caído muchos hoy día que se autodenominan profetas. Incluso escuchamos de apóstoles. No nos vamos a meter en eso, ese no es mi negocio. Simplemente quisiera que tengamos bien claro el contexto bíblico, porque si bien es cierto, Pablo está poniendo como un don superior el don de la profecía, debemos entender que en el Antiguo Testamento la profecía funcionaba de una manera completamente diferente a la del Nuevo Testamento. Ahora, vamos a ver en el desarrollo el por qué o cómo es que funciona diferente. ¿Okay? Pero quisiera en términos generales recordarles, el profeta es la persona escogida por Dios para llevar un mensaje, para llevar un anuncio al pueblo. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios escogía a una persona, le revelaba el mensaje y le ordenaba llevarlo al pueblo. Entonces, esa era la función del profeta en el Antiguo Testamento. Hoy día se ha levantado una bola de payasos que dicen que reciben la revelación de Dios y se la dan al pueblo. O sea, de la misma manera como en el Antiguo Testamento. Ahora, veamos el contexto bíblico. Resulta que el escritor de Hebreos empieza diciendo
que Dios ha hablado de muchas maneras en los tiempos antiguos, pero que ahora nos ha hablado por medio de Jesucristo. Entonces, iglesia, entendamos que la máxima revelación de Dios es la persona de Jesús, porque él mismo era Dios, o sea, Jesús era Dios humanado. Entonces, cuando nosotros conocemos a Jesús, entonces conocemos la revelación de Dios, o sea, conocemos más de Dios que lo que conocían los profetas antiguos, lo que conocían la gente que le servía a Dios en el tiempo antiguo. ¿Por qué? Porque ahora nosotros conocemos directamente a Dios. En aquel tiempo, Dios hablaba por medio de ángeles, les hablaba por medio de sueños, por visiones, y entonces les revelaba y les ordenaba llevar un mensaje. Bueno, entonces ese es el profeta. Ahora, en el Nuevo Testamento, el don de la profecía sigue vigente. Ahora, lo que debemos de entender es que ahora Dios nos ha revelado no solamente su deidad, sino también nos ha revelado su voluntad y nos ha revelado el plan salvador de Él y nos ha enviado, al igual que a los profetas, iglesia nos ha enviado a nosotros, a la iglesia, a llevar este mensaje que está revelado en la Escritura. De manera que en el tiempo del Antiguo Testamento, la profecía funcionaba de esa manera. En el tiempo del Nuevo Testamento, resulta que cuando tú tienes la revelación y la llevas al pueblo o la llevas a alguien, a una familia, a una congregación, lo que sea, entonces tú estás haciendo tu función profética. Ahora, quien tiene el don de profecía es la persona que va a desarrollar la habilidad para hacerlo, para llevar ese mensaje. Pero no es que nosotros vamos a estar buscando revelaciones de Dios. La revelación está aquí, en su palabra. Aquí tenemos toda la revelación, todo lo que Dios ha querido revelar, dice el apóstol Pablo, está aquí. Entonces, aquí tenemos la revelación, que mucha gente no la conoce. Entonces, tú que la conoces, tienes una función profética de llevar ese mensaje a quien no lo conoce. Ahora, algunos los ha escogido Dios y los ha llamado a hacer ese trabajo hoy, en el tiempo de la iglesia, en el tiempo del Nuevo Testamento, de la misma manera como en el tiempo del Antiguo Testamento. Ahora, cuando hablamos del don de profecía, entonces estamos hablando que el Espíritu de Dios le da a ciertas personas en la iglesia esa habilidad, esa capacidad para poder transmitir el mensaje, para poder llevar este mensaje, para poder entender la palabra y poder explicársela a otros. Así de simple, así de sencillo. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos claro cómo es que funciona la profecía y por qué el apóstol Pablo pone este don por encima de todos. O sea, lo pone como un don superior. ¿Por qué? Porque Pablo está interesado en que la iglesia entienda que la función número uno de nosotros como iglesia es llevar el evangelio de Jesús hasta lo último de la tierra. ¿No fue esa la ordenanza que Jesús dio? En Hechos 1:8 lo encontramos, que Jesús dice, yo me voy, pero cuando el Espíritu de Dios venga sobre ustedes, entonces van a recibir el poder para testificar de mí. Y entonces me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, la misma ordenanza que encontramos en Mateo 28, cuando Jesús les dice a sus discípulos, vaya y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces, hermanos, es tan simple, es tan sencillo, pero muchas veces nosotros mismos nos complicamos las cosas por no meditar, por no indagar en lo que la palabra de Dios dice. ¿Okay? Ahora, vamos entonces a buscar profetizar. Amén. Iglesia, vamos a profetizar. Pero no se coma el cuento de que usted va a ser el profeta o que va a ser la profetisa el día de mañana. Olvídese de eso. Usted no necesita un título de profeta para poder compartir la palabra que usted
recibe de parte de Dios. Y cualquier porción de la Escritura que Dios le permita saborearla, le permita entenderla y deleitarse en ella, vaya y compártala con otro. Y cuando usted comparte esa palabra, usted está compartiendo ese mensaje, usted está compartiendo esa revelación divina, usted está haciendo una función profética. ¿Ok? Ahora, había un problema en los corintios. Y el problema de los corintios es que estaban utilizando el hablar en lenguas de una forma desordenada. Remarco esto, en una forma desordenada. Y todo mundo quería hablar en lenguas. Ahora, ¿usted se recuerda cómo empieza el capítulo 13? Cuando habla de la eminencia del amor, dice, aunque yo hablara lenguas angelicales o humanas, si no tengo amor, de nada me sirve. ¿Por qué Pablo le decía esto a los corintios? Porque ellos estaban tan enfrascados en la emoción de hablar en lenguas. Y entonces Pablo tiene que sentarlos y decirle, de nada sirve si no hay amor. De nada sirve todo ese bullicio, de nada sirve toda esa emoción, de nada sirve toda esa excitación. Es más, los está llevando al desorden. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchas iglesias, después de los corintios, incluso en nuestros tiempos, han habido iglesias que han caído exactamente en la misma condición de los corintios. Y se lo digo no porque me lo han contado, porque me consta, yo he visitado iglesias donde de repente todo el mundo empieza a hablar en lenguas y se vuelve una ocasión de desorden. Ahora, ¿qué dicen? No lo sé. Les pregunté a algunos y tampoco lo sabían. Entonces digo, bueno, y si nadie sabe, pues entonces, ¿por qué no hacer lo que Pablo dice? ¿Por qué no irnos a la palabra? Recuerdo una vez que entré a un funeral y de repente el que estaba presidiendo se detuvo y dijo, ahora hermanos, vamos a orar en el Espíritu. Ok, bueno, vamos a orar en el Espíritu. Yo cierro mis ojos y empiezo a orar. Y empiezo a escuchar. Todo mundo hablando en diferentes lenguas. Igual, yo no entendí ni papas. ¿Ok? Pero, claro, por respeto, seguimos ahí hasta terminar el funeral. Pero a lo que quiero llegar es que si nosotros sacamos de contexto lo que hacemos o practicamos, entonces ya no estamos siguiendo la sana doctrina. Entonces ya no es la palabra el manual nuestro. Entonces ya nosotros estamos llevando una liturgia o un programa de culto regido por lo que a mí me parece que está bien, por lo que yo siento que va a tener más efecto, en vez de seguir lo que la palabra de Dios me dice. Ahora, sigamos entonces en el verso 2. Entonces, Pablo, todo el capítulo 14, vamos a encontrar un contraste entre el hablar en lenguas y profetizar. Los corintios preferían hablar lenguas. Los corintios querían aprender a hablar lenguas. Si es un don, entonces no se puede aprender. Porque un don es algo que Dios lo pone en ti y se desarrolla conforme tu relación con el Señor se fortalece. Entonces, por eso es importante que nosotros mantengamos una relación íntima con el Señor, para que los dones que hemos recibido entonces se desarrollen y los podamos poner al servicio de nuestro Dios. Entonces dice en el verso 2, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué? Porque nadie le entiende, aunque sea que por el Espíritu esté hablando misterio. Fíjese qué interesante. O sea, Pablo no está condenando, o sea, Pablo no está impidiendo ni está diciendo, no, ustedes están mal porque hablan en lenguas. No, en ninguna manera. Pablo lo que le está diciendo es que lo están haciendo incorrectamente. Y esto es lo que muchas iglesias todavía no han entendido.
Yo he hablado con muchas personas que practican esto y lo que me dicen, no, lo que pasa es que nosotros le damos libertad al espíritu. Hay que tener cuidado con eso. El mismo Pablo nos advierte que cuidemos de que nuestra libertad no se convierta en libertinaje. Entonces dice que cuando hablas en lenguas, hablas a Dios. Si es que estás hablando guiado o dirigido por el Espíritu de Dios. Comparando, dice en el verso 3, pero el que profetiza, éste habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahora, yo quisiera que usted, si usted tiene una Biblia, remarque esto. Pablo dice, a través de las lenguas yo le hablo a Dios, pero a través de la profecía yo le hablo a la gente. Y cuando yo le hablo a la gente, yo le hablo para edificación, para exhortación y para consolación. Ahora, yo te pregunto, hermano, hermana, ¿no es esa la razón por la que la iglesia existe? ¿No es ese el llamado principal de la iglesia? ¿No es esa la razón principal que el apóstol Pablo dice en el capítulo 12 por la cual el Espíritu reparte los dones? Para que Dios sea glorificado y para que la iglesia sea bendecida y edificada. Entonces Pablo compara y baja el don de lenguas y pone por encima la profecía. Entonces el que habla en lenguas le habla a Dios. Si es que es dirigido por el Espíritu Santo, porque en los últimos años han habido muchas situaciones donde deja en tela de juicio si en verdad es el Espíritu Santo o son otros espíritus. Pero bueno, entonces baja el don de lenguas y pone por encima el don de la profecía. Y este va y ven lo vamos a encontrar durante los 25 versos. Entonces nos vamos al verso 4, dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la iglesia. Ahora, creo que al final de los 25 versos, lo que Pablo está dejando sentado es que si nosotros hablamos en lenguas, pero no profetizamos, entonces no estamos ejerciendo la función de la iglesia. Porque para hablar a Dios, lo que importa es hablar con el corazón. Un corazón contrito y humillado no lo rechaza el Señor. Entonces, cuando yo voy a hablar con Dios, lo que importa es la actitud de mi corazón. Yo no puedo impresionar a Dios con palabras. De manera que si te aprendiste algunas palabras en hebreo y piensas que porque estás orando en hebreo, no, olvídate, esas son payasadas. ¿Vas a usar palabras rebuscadas para impresionar a Dios? No. O sea, Dios está viendo tu corazón. Entonces, pero cuando profetizamos, entonces estamos edificando la iglesia. ¿Ok? Ahora, si yo hablo en lenguas, me edifico a mí. Pero si yo profetizo, edifico a la iglesia. Eso es lo que dice el verso 4. Ahora, ¿a qué he sido llamado yo? ¿A edificarme a mí o a edificar a la iglesia? ¿Quiero edificarme yo o quiero edificar la iglesia? Porque el Señor me manda a edificar la iglesia. Yo soy edificado a través de mi intimidad con el Señor. A través de mi relación íntima con el Señor, yo soy edificado todos los días. Y soy enviado a edificar a otros. ¿Ok? Así que la profecía sigue por encima. Verso 5. Así que quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero de preferencia que profeticen. Mire qué interesante. O sea, Pablo no los está aplastando. Pablo le está diciendo, bueno, yo quisiera que no solamente los que hablan en lengua, yo quisiera que todos hablaran en lengua, pero preferiría que todos profeticen. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser
que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora, hay una condicional aquí donde el hablar en lenguas podría ponerse al mismo nivel de la profecía. Es si este lenguaje dirigido por el Espíritu Santo puede ser interpretado para que entonces toda la iglesia lo entienda y sean edificados. Porque se supone que cuando una persona habla en lenguas, está exaltando y glorificando a Dios. Lo vemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, el famoso día de Pentecostés. Dice, y todos oían cómo aquellos hablaban de las maravillas de Dios. O sea, hablaban de la grandeza, del poder, de la majestad de Dios. Y lo interesante es que cada uno lo escuchaba en su propia lengua. Todos ellos eran judíos. Todos los que estaban en el aposento eran judíos. Pero afuera había gente de todas partes del mundo y cada uno dice que escuchaba en su propia lengua natal que estos decían maravillas de Dios. ¿Había un propósito ahí? Sí, había un objetivo. Que toda la gente que estaba ahí congregada fuera edificada, escuchara de la grandeza de Dios. Y si usted sigue leyendo allí en el capítulo 2, cuando empiezan las murmuraciones, el apóstol Pedro se para y empieza a decir con autoridad, ¿saben qué? Estos no están borrachos como ustedes piensan, porque apenas son las 9 de la mañana. No es tiempo para que una persona ya se haya emborrachado, en primer lugar. En segundo lugar, quiero recordarles que esto que ustedes ven es lo que profetizó Joel, lo que anunció Joel, el profeta Joel. Y se suelta el tremendo discurso el apóstol Pedro. Léase, capítulo 2 del libro de los Hechos. ¿Okay? Entonces quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mejor que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, al no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Vámonos al verso 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿qué les aprovechará si no les hablo con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Imagínese usted, en este momento yo dejo de hablar en castellano y empiezo a hablar en chino. No creo que ninguno de los que están en este momento en la audiencia hable en chino. Y de repente quizá haya uno que hable chino y va a entender. Pero el resto, ¿qué? El que no habla chino se va a quedar como chino, con los ojos estirados nada más. Y así yo pudiera usar cualquier otro lenguaje. Y si usted no conoce esa lengua, entonces es como si yo estuviera hablando en el aire. Y eso es lo que Pablo le está diciendo. Si yo llego a donde ustedes, si yo llego a la congregación y les empiezo a hablar en una lengua que ustedes no conocen, que no entienden, entonces, ¿de qué les va a aprovechar? Ahora, Pablo se entiende que hablaba varios idiomas, hablaba diferentes lenguas. Y quizás es importante entender que cuando la Biblia nos habla de lenguas, nos habla de lenguajes que son comprensibles, que son entendibles. Y yo sé que algunos, al encontrarse en la condición de que nadie entiende lo que se dijo, dicen, no, pues es que es una lengua angelical. Basado en lo que Pablo dice en el capítulo 13, si yo hablara lenguas angélicas. Pero bueno, ese es otro rollo porque todas las veces que yo encuentro que los ángeles hablaron a las personas, les hablaron en el lenguaje de ellos. O sea, no hay un lenguaje registrado que se identifique como un lenguaje angelical.
Porque se imagina que un ángel me trae un recado a mí de parte del Señor y me lo da en una lengua que yo no conozco, ¿cómo yo lo voy a entender? Tiene que ser en la lengua que yo conozco, para que el mensaje sea entendible y sea claro. Entonces, son pequeños detalles que a veces los pasamos por alto. Y por la misma emoción, por la algarabía que se forma, nos olvidamos de estos detalles. ¿Ok? Incluso ahora ya no escucho mucho, pero hubo un tiempo donde habían iglesias y habían hermanos que insistían que si tú no hablabas en lengua no habías sido bautizado por el Espíritu. Hoy ha bajado un poco eso, gracias al Señor. Pero ¿de dónde sacaron eso? ¿Es eso bíblico? En primer lugar, el Espíritu no bautiza. Ahí con eso le ponemos paro al contexto bíblico. El Espíritu no bautiza. Lo que la Escritura dice que en su tiempo seríamos bautizados con el Espíritu, no por el Espíritu, dando a entender que cuando nosotros recibiéramos a Cristo íbamos a recibir el Espíritu, íbamos a ser bautizados con el Espíritu. Juan bautizaba en agua para el arrepentimiento, para el perdón de los pecados. Pero Jesús, dijo el mismo Juan, va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, o sea, salvación y condenación. Ahora, ¿por qué cree que Pedro en su predicación, en ese sermón precioso del capítulo 2 de Hechos que estaba hablando hace un momento, por qué cree que Pedro, cuando aquellos vinieron a preguntar, ¿y ahora qué hacemos? Pedro les responde, bueno, bautícense en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué es lo que les dice? Ustedes ya fueron bautizados por Juan, fueron bautizados en agua, pero no han recibido el Espíritu Santo. Entonces, reciban a Jesús y van a recibir el Espíritu Santo. Van a ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, retomando, estábamos en el verso 6. Pablo dice, ¿de qué sirve que yo hable en una lengua que ustedes no conocen? Y da una breve explicación. Verso 7 en adelante dice, ciertamente las cosas inanimadas producen sonidos como la flauta, la cítara. Y dice, y si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara, que son instrumentos de música? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Usted sabe que en el tiempo antiguo, con la trompeta, se llamaba al ejército para prepararse para la batalla. Entonces, dice Pablo, si se tocara un sonido diferente, o sea, que nadie sabe qué es lo que están haciendo, entonces, ¿cómo se van a preparar para la batalla? Pero si todo el mundo conoce el sonido, que es el llamado a la batalla, entonces se van a preparar. Ahora, dice en el verso 9, así también ustedes, si por la lengua no dieras palabra bien comprensible, y yo quisiera que usted remarque eso en su Biblia. Porque si yo me pongo a balbucear y decir palabras cortadas o palabras que no tienen fundamento, que no tienen sentido en ninguna lengua, ¿sí? Porque nosotros podemos pronunciar palabras y algunos conocemos palabras de otro lenguaje. Es diferente, pero cuando yo ni siquiera puedo articular palabras, y entonces, ¿de qué sirve? Y eso es lo que dice Pablo en el verso 9. Si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se va a entender lo que decís? ¿Para qué vas a perder tiempo hablando al aire? ¿Ya? Es como hablar al aire, porque si nadie te entiende, entonces no tiene ningún sentido. Ahora, ¿por qué iglesias adoptaron entonces esta práctica? Porque más bien es práctica, hermano, eso no tiene nada que ver con el don. Honestamente le digo, es práctica. ¿Y cómo usted puede comprobar que es una práctica? Bueno,
a través de la palabra. Vaya a la palabra, así de sencillo. Entonces, dice, vosotros si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué hablaréis al aire? Tantas clases de idiomas hay. Mire qué interesante, verso 10. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Ahora, si yo tengo una congregación de habla, vamos a usar el portugués, hablamos portugués, ¿ok? Y el Espíritu Santo me va a levantar a mí a hablarles en japonés. ¿Con qué sentido? No, no hace ningún sentido. Porque el Espíritu de Dios lo que le interesa es que todo el mundo entienda el mensaje, que todo el mundo entienda lo que se está diciendo. ¿Y usted cree que el Espíritu me va a levantar a mí a hablarles en chino, hablarles en japonés, hablarles en otro idioma que usted no conoce? Usted que habla español, por ejemplo. En este momento me toma el Espíritu y yo dejo de hablar español y sigo la clase hablando en hindú. ¿Quién de ustedes va a entender? ¿Usted cree que el Espíritu de Dios va a hacer eso, por favor? Es para reírse, ¿no? Mas, sin embargo, hay no cientos, miles de personas que han caído en ese juego. Ahora, ¿por qué han caído? Por ignorar la palabra. Por no valorar lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos dejamos llevar por las emociones y por las enseñanzas sin fundamento bíblico, nosotros también vamos a terminar en esa misma condición. Hay tantas clases de idiomas, hay tantos lenguajes en el mundo y cada uno dice tiene significado. ¿Por qué vamos a balbucear y a decir palabras que de repente se forman al enredar la lengua? No, vamos a dar sonidos, como dice Pablo, al igual que la flauta y la cítara, va a dar un sonido, pero si no se coordina, si no se genera una melodía, entonces es puro sonido. O podemos decir pura bulla. ¿De acuerdo? Entonces, dice en el verso 11, pero si yo ignoro el valor de las palabras, ojo, yo no puedo ignorar eso. Aún dentro del mismo idioma nuestro, yo tengo que estudiar el idioma para expresarme de la mejor manera. Porque si yo no conozco el idioma, entonces yo voy a usar expresiones o voy a usar palabras que realmente quizá tengan otra connotación dentro del lenguaje, pero quizá yo las aprendí mal y tengo que corregirlas. ¿Cuántas personas en vez de decir íbamos, dicen íbanos? Yo lo he escuchado mucho por acá. Íbanos. Que haya, no, es que haya. Entonces, pequeñas cositas que se nos escapan. Pero yo soy responsable de preocuparme por conocer cada día más el lenguaje que yo utilizo. ¿Por qué? Porque no puedo ignorar el significado de las palabras. Porque yo he sido enviado a llevar un mensaje de verdad, un mensaje de vida, un mensaje de esperanza. Y Dios está interesado en que cada persona que escuche ese mensaje lo entienda. Y si Dios quiere que tú entiendas el mensaje, ¿tú crees que Dios te lo va a dar en otro idioma? Por favor. ¿Cómo así? Yo no le encuentro ni sentido, yo no le encuentro lógica, ni mucho menos le encuentro fundamento bíblico. Dios quiere que cada persona que escuche su mensaje lo entienda a plenitud.
Y esa es la obra del Espíritu Santo. Y si esa es la obra del Espíritu Santo, entonces ¿cómo el Espíritu Santo me va a poner a mí a hablar en otra lengua que tú no entiendas? Ahora, que lo que pasó en el tiempo antiguo era que esas lenguas eran conocidas por los que las escuchaban. O sea, no eran conocidas por el que las hablaba, pero sí conocidas para el que las escuchaba. Entonces sí tiene contexto bíblico. Pongámoslo de esta manera. Yo vivo acá en Estados Unidos y voy a una comunidad coreana. Yo no hablo coreano, pero estoy en esa comunidad coreana y se me da la oportunidad de hablarles la palabra. Y de repente el Espíritu me va a tomar y de mi boca va a salir palabras coreanas. Va a fluir un lenguaje coreano. ¿Para qué? Para que los coreanos lo entiendan. ¿Está conmigo? Porque ese es el interés de Dios y esa es la obra del Espíritu. O sea, no es para exaltarme a mí de que, wow, yo hablo en lengua. No, es para que el mensaje llegue al corazón de cada una de las personas que lo necesitan. Entonces, el lenguaje que yo utilice no es para beneficio mío, sino para beneficio del que lo escucha. Para que el que lo escucha lo entienda a plenitud. Cuando nosotros estamos en el seminario se nos enseña a poder nosotros manejar el lenguaje según el nivel educativo o académico del oyente, de la audiencia. Entonces, ¿por qué? Porque lo que el seminario enseña es lo que la Biblia dice, que el lenguaje sea usado de la mejor manera, de modo que todo el que escuche el mensaje lo entienda. Entonces yo no puedo ignorar el valor de las palabras. Verso 12. Así también ustedes que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. Ojo con eso. Procuren recibir los dones, procuren desarrollar el mayor número de dones posible, pero para edificación de la iglesia. Por ejemplo, hay personas que tienen el don de sanidad y nadie sabe. Los únicos que saben son aquellas personas que recibieron sanidad cuando esta persona oró por ellos. Gloria al Señor. Pero ¿cuántas personas hay buscando el don de la sanidad porque quieren ser reconocidos como los sanadores del pueblo? Es más, ¿cuántos hay que usted conoce que montan su show? Y ahora el tiempo de la sanidad con el hermano tal o la hermana tal o el profeta o el apóstol o el acá o el allá. Tengamos cuidado. Bajémonos al contexto bíblico, apliquemos el contexto bíblico y vamos a estar dentro de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Procura abundar en los dones. Y esto es para ti también que me estás escuchando. Procura abundar en los dones. Busca, pídele a Dios. Si quieres tener más dones, pídeselos al Señor. Pero que sean para la edificación de la iglesia, no para tu edificación, no para tu gloria, sino para gloria del Señor. Por lo cual, el que habla en lenguas, volvemos al tema de las lenguas, verso 13, el que habla en lenguas, dice, pida en oración el poder interpretarla. O sea, si de repente te pasó y es algo que tú no lo puedes controlar, entonces ahora lo que dice Pablo es, bueno, entonces pídele al Señor la interpretación, porque de otra manera la iglesia no va a ser edificada. Y esto es importante porque de repente quizás alguien en este momento que me está escuchando empiece a confundirse. Si has tenido una experiencia de ese tipo, quizás te sientas confundido y dirás, bueno, entonces yo estoy mal. Bueno, ojo con esto porque falta el desarrollo. O sea, si tú has vivido esa experiencia y de repente en tu tiempo de oración empiezas a notar que dices frases, palabras
que tú no entiendes, no sabes lo que estás diciendo y te fluyen, entonces de repente estás en esta condición. Pídele al Señor poder interpretarla. Entonces, hay que pedirle al Señor la interpretación. Y si la interpretación no llega, entonces hay un proceso a seguir. Ojo, si esa es tu condición. Verso 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ahora, esto es lo que yo he comprobado en todas las personas a quienes yo les he preguntado. O sea, ¿qué fue lo que dijiste? ¿Entendiste? No, no, porque es el espíritu, ¿ok? Entonces, lo que dice Pablo es, sí, ok, tu espíritu se conecta, se edifica, pero la iglesia no. Tu entendimiento está ajeno a lo que está pasando. ¿Qué pues? Pregunta con letras grandes. Voy a orar con el espíritu, pero también voy a orar con el entendimiento. Y aquí es donde aplica esto que muchos dicen hay que darle libertad al espíritu. Ojo. Ojo, porque darle libertad al espíritu no quiere decir que te salgas de tu entendimiento. Porque si tú te sales de tu entendimiento, corres el riesgo que otros espíritus te manipulen. ¿Qué es lo que ha pasado en muchas de estas iglesias? Al desconectarse del entendimiento, entonces vienen otros espíritus a manipular y es cuando se dan estos desórdenes en las iglesias. Y el pueblo termina diciendo, el Espíritu de Dios se manifestó. ¿Sabes que eso es una blasfemia? Estás blasfemando porque no fue el Espíritu de Dios y tú lo estás atribuyendo al Espíritu de Dios. Es bien delicado. Es bien delicado porque está escrito que el único pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, oraré con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento para los de la alabanza. No se pueden desconectar y decir, no, que el Espíritu. No, no, no. Sí, vamos a dar lugar que el Espíritu nos dirija, nos guíe, se glorifique, pero manteniendo siempre nuestro entendimiento claro de lo que estamos haciendo. O sea, no nos podemos tirar al abandono. Porque si bendecís solo con el Espíritu, entendamos esto, verso 16, aquí hay sabiduría, aquí hay doctrina. Porque si bendecís solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, y quizá esto es lo más importante de todo esto, el que ocupa el lugar de simple oyente, el que es visitante en la congregación, el que es nuevo, el que acaba de aceptar a Cristo, el que está apenas como simpatizante de la iglesia, ¿cómo va a decir amén? ¿Cómo va a decir así sea? Pues si no sabes lo que has dicho. Quizá otros que estén en el mismo nivel tuyo o en la misma condición tuya no tengan problema con eso, pero tenlo por seguro que las personas nuevas sí van a tener problemas con eso. Y entonces ya no estás edificando, estás destruyendo la iglesia. Estás siendo estorbo, estás siendo tropiezo para uno de esos pequeñitos. Y ya sabes, si conoces la palabra, ya sabes lo que Jesús dijo para los que sirvan de tropiezo a uno de sus pequeños. Verso 17, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Mire lo que dice Pablo. Yo le doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Claro, él conocía varios idiomas, varios lenguajes. Él podía hablarles a los corintios en una lengua que ellos no conocían. Pero en la iglesia,
prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. ¿Cómo te queda el ojo? Y esta es la parte que muchos han dejado de lado. Cuando nos reunimos en la iglesia, cuando estamos en el culto, cuando estamos en un servicio, hermano, entendamos que es un tiempo de mutua edificación. Nos vamos a edificar unos a otros en el amor de Cristo, y los dones que Dios ha repartido en nuestra iglesia son para eso, para la mutua edificación unos con otros. Entonces, yo tengo que valorar cuáles son los dones que Dios me ha dado y saber que son para gloria de Él en primer lugar y en segundo lugar para edificación de la iglesia. Hermanos, verso 20. No sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero sean maduros en el modo de pensar. En otras palabras, le está diciendo Pablo, por favor, ya no sean infantiles. Agarren la palabra. Pónganse serios en los aspectos doctrinales. Y hermano, si usted no conoce la palabra, entonces usted va a ser llevado por cualquier viento de doctrina, dice el apóstol Pablo. Por eso es que debemos afirmarnos en la palabra. En la ley está escrito en otras lenguas, y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Ahora, eso usted lo encuentra en Isaías capítulo 28. Isaías habló al pueblo alrededor de 400 años antes de que Jesús viniera. Isaías profetizó que se iba a dar experiencias en lenguajes diferentes en el pueblo de Israel con el fin de atraerlos. Pero ni aún así Israel entendió. Ahora, esa es la parte del profeta Isaías. Así que las lenguas, y quizá esto sea crucial, las lenguas son por señal. Ojo con esto. Las lenguas son por señal. No a los creyentes. No para los creyentes. O sea, no a la iglesia. Sino a los incrédulos. Ahora, ¿cómo se va a producir esto? Cuando yo, siendo indio hispano, de repente compartiéndole a un alemán, ese tipo de repente me oye hablar alemán y va a decir, ¿y este indio de dónde aprendió alemán? Ahora, esa va a ser señal para ese individuo de que Dios le está hablando. O sea, de que no soy yo el que le estoy hablando, sino Dios le está hablando en su propio idioma para que lo entienda. Ahora, eso remárquelo, porque si usted logra entender eso, usted nunca va a caer en este problema de las lenguas. Son para señal no de los creyentes, sino de los incrédulos. Pero la profecía no es para los incrédulos, sino para los creyentes. O sea, entonces la profecía sí es para la iglesia. Quiere decir entonces que si usted toma la palabra, la entiende y lleva el mensaje a otro, usted está haciendo profecía. Usted está haciendo la función de profeta. Usted está ejerciendo la parte profética que se le ha asignado a la iglesia. Así de simple. Sin mucha vuelta. Ahora, si nosotros dejamos de lado la palabra y empezamos a hacer las cosas como nosotros pensamos, o peor aún, como nosotros queremos,
Bueno, entonces vendrán las consecuencias. Consecuencias que nos van a traer a nosotros sufrimiento, dolor y lo más triste, la ausencia de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vamos a perder su respaldo, vamos a perder su gracia, vamos a perder mucho de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Verso 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, o sea, cuando estamos en el servicio, en el culto, en el templo, y todos hablan en lenguas, y es lo que les decía hace un momento, ¿no? A mí me tocó vivir varias veces esta experiencia. Y aunque yo no era incrédulo, no era indocto, yo ya era conocedor de la palabra, terminé diciendo la misma expresión. Estos están locos. Ahora, mire lo que dice el texto, o sea, no lo dice el pastor Fabio. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, sea en el templo o en una casa, donde sea, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos. O sea, ¿quiénes son los indoctos? Los que no tienen doctrina, los que no conocen. O los incrédulos, o sea, que todavía no han recibido a Cristo. ¿No van a decir que están locos? ¿Qué creen ustedes? Lo dice el gran apóstol Pablo. ¿No van a decir que están locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Cuando la gente inconversa, cuando la gente que no conoce doctrina, escucha el mensaje de Dios y nos escucha a todos hablar del mensaje de Dios, entonces su corazón es redarguido, es revelado lo que hay oculto en su corazón, el Espíritu de Dios lo quebranta y termina postrado reconociendo que Dios está con nosotros y que él necesita o ella necesita a Cristo Jesús en su corazón. Iglesia, ese es nuestro trabajo, por favor. Ya déjese de payasadas y póngase serio. Comparta la palabra. Y el día que a Dios le plazca, Dios lo va a exaltar a usted. Pero sea en el tiempo del Señor. No busque usted ser exaltado. No busque usted un nombramiento, una posición. Que lo reconozcan. No, no. Usted sométase al Señor. Y va a ver cómo el Señor se glorifica en su vida. ¿Qué hay pues, hermano? Cuando nosotros nos reunimos, cada uno de nosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Entonces, dice Pablo, hágase todo para edificación. Entonces, algunos son buenos para enseñar, algunos otros para interpretar, algunos otros para dar lectura, qué sé yo. Para declamar salmos. Bueno, pero que todo sea para edificación. Y para que sea edificante, tiene que haber orden. Si habla alguno en lengua extraña, o sea, si va a hablar alguno en lenguas, entonces dice, esto tiene que ser por dos. O sea, no toda la iglesia, por dos. ¿Cómo así por dos? Bueno, dice Pablo, máximo 3. Estamos hablando de un servicio, un culto, una reunión, una congregación. Máximo 3. Estoy en el verso 27. Si se habla en lengua en tu iglesia, esto debe de ser 2, máximo 3. Y tiene que ser por turno, no los 3 al mismo tiempo, no los 2 al mismo tiempo, sino uno a la vez. Y entonces dice que los demás juzguen lo que está diciendo. Perdón, me adelanté. Sea por turno y uno de los otros 2 interpreta.
Entonces, no es toda la bola. No es como dijo aquel personaje que mencioné hace un momento, ahora vamos a orar en el Espíritu y todo el mundo se soltó a orar en lenguas extrañas. Pablo dice, cuando estamos todos congregados, y hermano, aquí no hay problema de interpretación, por favor. Dice, si estamos todos congregados y en nuestra iglesia está el don de lenguas, entonces este don de lenguas se va a practicar 2, máximo 3 y por turno, y mientras uno habla, el otro interpreta. Este habla, el otro interpreta, y así sucesivamente, por turno, manteniendo el orden. Si usted tiene problemas para entender eso, yo creo que usted necesita orar mucho, porque eso está literalmente explicado por el gran apóstol Pablo. Sí, y luego dice en el verso 28 que si no hay quien interprete, entonces te callas en la iglesia. O sea, si tenemos el don, tenemos 2 o 3 que son los que hablan, lo hacen por turno como se debe de hacer, pero empieza a hablar y no hay quien interprete, o sea, no se escuchó la interpretación, entonces dice Pablo, por favor cállate y quédate haciéndolo a solas, tú y Dios, en voz baja, porque no estás edificando la iglesia. ¿Podemos entender eso? Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Por qué? Porque tú sí vas a ser edificado, pero la iglesia no. Pero resulta que nosotros ahora tenemos la misión en la iglesia de edificar a la iglesia, de edificar a los demás. No de destruir, no de estorbar, no de hacer tropezar. Asimismo, los profetas. O sea, esto aplica también para los que tienen el don de la profecía, los que enseñan, los que predican. Dice, asimismo los profetas, dice, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. O sea, tampoco podemos hablar todos a la vez o enseñar todos a la vez. También tiene que ser en orden. Y si alguno dice, le fuere revelado, y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. ¿Por qué? Porque tiene que haber orden. Entonces, si tú estás dando una enseñanza y de repente Dios habló a mi corazón, me hizo sentir en mi corazón, o yo vi aquí en la escritura algo que necesito decirlo, entonces yo lo digo, pero entonces el otro se calla. No podemos estar hablando a la vez los dos. Y esto es bien común en las clases, cuando se tienen enseñanzas en la iglesia. A veces se entra en discusiones sin fundamento, porque hay gente que quiere demostrar que sabe más que el maestro. Hay gente que quiere lucir su conocimiento. Hay gente que quiere que los demás se enteren que sí sabe. Es lamentable, pero pues sí, se da. Ahora, eso es lo que Pablo está diciendo. Si Dios puso ese sentir, Dios te mostró, te reveló, entonces el otro debe de callar para darte lugar a ti. Y eso va a mantenernos en el orden correcto, de la manera correcta. Entonces, al verso 31, porque podéis profetizar todos, pero uno por uno. Todos podemos profetizar, pero uno por uno. Ahora, ¿por qué todos? Porque la profecía es para la iglesia en estos tiempos. La iglesia tiene una encomienda de carácter profético. La iglesia ha recibido el mensaje, la iglesia ha recibido la palabra escrita. La iglesia ha recibido la revelación de Dios por medio de su Hijo Jesús. Y ese mensaje nos ha sido encomendado, que lo llevemos al mundo entero. Y esa es nuestra función profética. Por eso es que Pablo dice, yo prefería que todos profeticen. Lo está diciendo ahora, iglesia, todos podemos profetizar, pero tiene que ser uno a uno. No podemos hacer una ensalada. No podemos ponernos todos a hablar a la vez. ¿Okay? Dice, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados.
y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. Así se debe hacer en todas las iglesias de Cristo. Ahora, quizá esta parte sea un poco delicada, porque ha habido mucha confusión en cuanto a estos últimos versos. O sea, vimos los primeros 25 versos, el diálogo o la comparación entre lenguas y profecía, pero yo quisiera que, ya que llegamos al verso 34, retome lo que hemos visto hasta el verso 33. Y hasta el verso 33 vemos que los dones están abiertos para todos, para la iglesia. Y la iglesia está compuesta por hombres y mujeres. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Porque en algunas iglesias se ha mal usado esta porción de la Escritura. Ha dado lugar a doctrinas fuera de contexto. Y una doctrina fuera de contexto es una falsa doctrina. Dice el verso 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les permito hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Ok? Ahora, esto ha llevado a muchos a prohibir a la mujer tener participación en el área ministerial de la iglesia. Ahora, déjeme decirle por qué personalmente yo considero que está fuera de contexto. Porque si esto aplicara para la iglesia en general y no fuera, como es según el contexto, una situación propia de la iglesia de Corinto, entonces Pablo aclararía de que la mujer no es parte de la iglesia. Si bien es cierto, en el Antiguo Testamento la mujer tenía una posición degradada, la mujer había perdido aún su valor como persona, no es menos cierto que a través del sacrificio de Jesús, la mujer fue reivindicada y se le devolvió su lugar como persona, como mujer, como hija de Dios. Entonces, ya nosotros no podemos usar esta situación de los corintios como una situación propia nuestra, en nuestra iglesia. Al no ser que en nuestra iglesia se esté dando lo que pasaba en los corintios, donde las mujeres venían acostumbradas a dominar, porque las mujeres eran las que ejercían el sacerdocio para los dioses paganos que adoraban en Corinto. Y pretendían hacer lo mismo en la iglesia de Cristo. Y Pablo las tiene que sentar y les dice literalmente: a ustedes les prohíbo. No les permito ni siquiera opinar. Y si ustedes quieren aprender algo, allá en su casa, háganlo con su marido. Ahora, triste que en pleno siglo XXI hay iglesias que literalmente aplican esto. Y tienen a las mujeres en esta condición. Cuando debemos entender que es una situación particular de los corintios. Y mire que lo estudiamos cuando estudiamos el capítulo 1. Hablamos del panorama, hablamos del ambiente de los corintios, de su trasfondo, tanto cultural como religioso. Pero bien, Pablo dice entonces que las mujeres estén calladas en la congregación, que no les es permitido hablar,
sino que deben estar sujetas de la manera que lo dice la ley. Y si quieren aprender algo, dice, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Ok? Ahora, me parece que fue en el capítulo 11, donde Pablo mismo dice que en Cristo Jesús ya no hay diferencia entre la mujer y el hombre. ¿Okay? Ahora, si ya no hay diferencia entre la mujer y el hombre, claro, en el capítulo 11 el dilema era la vestimenta, el cabello, el taparse la cabeza, ¿se acuerda? Y entonces Pablo dice en el verso 11, para que lo escriba si usted quiere, 1 Corintios 11, dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, y todo procede de Dios. ¿Okay? Ahora, sigamos acá para terminar, el tiempo se me fue. Verso 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que yo escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, pues ignórelo. Así que, hermanos, procuren profetizar y no impida el hablar en lenguas. Pero hágase todo decentemente y con orden. Así cierra este precioso capítulo, diciendo que debe de haber orden en lo que hacemos, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Que si creemos tener el don de lenguas, que lo usemos correctamente. ¿Y cómo se usa correctamente? Ya lo vimos. 2, máximo 3, por turno. Y mientras uno habla, otro interpreta. Y si no hay quien interprete, entonces miren, calladito entre usted y Dios. Edifíquese a usted, pero no estorbe a la iglesia. Por mi parte es todo. Un abrazo a la distancia y espero que el próximo jueves podamos continuar con el capítulo 15, que es el capítulo de la resurrección, un capítulo extenso, muy rico, tremendo también en lo doctrinal. Así que esté pendiente. Esperamos en Dios poder transmitir el próximo jueves. Los invito, los martes estamos transmitiendo las charlas matrimoniales. Estamos haciendo una maratón de 5 charlas para matrimonios saludables, todos los martes a las 8 de la noche. Si usted puede conectarse, hágalo. Le aseguro que va a ser también de bendición para su matrimonio y para su familia. Así que no me queda más que decirles bendiciones a todos. Gracias a los que se conectaron. Compártanlo con sus amigos y otra vez estamos abiertos a las preguntas, a las sugerencias. Escríbanos, déjenos saber aquí en la página. Y pues el único deseo en mi corazón es ser de bendición y de edificación para cada uno de ustedes. Que el Señor sea afirmando estas bases doctrinales en usted para gloria y honra de Él. Bendiciones, cuídense.